La Iglesia Cristiana Génesis presenta el estudio bíblico de la semana con el doctor Luis C. Bernard, pastor. La carta de segunda de Pedro es interesante porque muchos hermanos de la iglesia no lo saben, pero se duda que Pedro es el autor de esta carta. Pero por tradición, ahí está. Porque cuando se va y se analiza primera de Pedro y segunda son bien distintas. Los eventos que se describen aquí luce como que es una redacción posterior por los eventos, y cuando vayamos comentando van a ver. Esto se ha debatido por mucho tiempo, pero ahí se ha quedado. Es muy útil, tiene una perspectiva interesantísima. ¿Se acuerdan que en primera de Pedro la preocupación era las persecuciones? Aquí es la falsa enseñanza, los falsos maestros, la falsa doctrina que han infiltrado la iglesia. Noten ustedes que para que eso ocurra tiene que haber transcurrido un tiempo, ¿verdad? Y empiezan los debates teológicos. Esos son acontecimientos posteriores, ¿verdad? No de una iglesia que está en sus plenos comienzos. Entonces, pues, vamos a ir, como siempre hacemos, capítulo a capítulo, y vamos a analizar las contiendas y vamos a conocer varias de estas enseñanzas y de las polémicas, ¿está bien? Lo otro es que van a ver, yo no sé si sus estudios de Biblias de estudio le indican la fecha de cuando se redactó esto, que ustedes tienen algunos añitos ahí. Sus Biblias no dicen, por ejemplo, la mía dice año 66, que fue escrita en el 66. El 64 y el 66. Ajá. Entonces, Este es el 66. No, pero el libro como tal. no, pero segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Al principio, 67. La mía dice Segunda de Pedro 1. Y la razón es que uno siempre es bueno fijarse en las fechas, porque se dice que más o menos Pedro muere en el 64 o 66. Es crucificado en Roma, ¿verdad? En la tradición, ¿se acuerdan? Que lo crucificaron boca arriba. Cuando usted ve eso, usted dice, ¿está bien? Pero en fin, uno le da el beneficio de la duda porque el contenido de la carta es consistente con el Evangelio, con la iglesia. No ha habido ningún problema, pero quería que ustedes supieran eso. Muy bien, eso es una pequeña introducción para enmarcar la carta. Vamos pues a orar y nos presentamos en oración y estudio bíblico. Padre, en esta noche Te alabamos, Jesús. te pedimos, Señor de la gloria, que como tú siempre eres con nosotros, seas también en esta noche. Sí, Señor. Estamos sentados alrededor de la mesa, Señor, a escudriñar tu palabra, a meditar en tus caminos. Pedimos, Señor, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies, que nos ilumine nuestro camino y que nos conduzca a toda verdad. Señor, danos el crecimiento necesario. Permite que tu palabra nos hable, nos fortalezca, nos sostenga en esta noche. En el nombre de Jesús. Bendice nuestra reunión, bendice nuestras mentes, bendice nuestros labios. Por esto oramos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Versículo 1. Dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Noten cómo estos dos términos se acompañan, siervo y apóstol. Estos apóstoles originales no se creían que estaban superior o por encima de los demás. Ellos siempre decían, yo soy esclavo de Cristo, yo soy un siervo de Cristo. La palabra es dulos, ¿verdad? En el griego. Muy distintos a los apóstoles de hoy en día, que se creen que ellos van a mandar sobre la iglesia, no a servirla, ¿verdad? Usted tiene que ampararse bajo ellos. Ellos son los que te van a dar cobertura, y eso hay que pagarlo con chavos y qué sé yo. Los apóstoles nunca fueron así, y eso es bien importante poder discernirlo, ¿verdad? Mientras más uno madura, mientras más alto uno llega en el camino espiritual, uno debe ser un poquito más humilde. ¿Bien? En otras iglesias tienen unos conceptos de que si tú estás en un ministerio, tú estás en una posición muy elevada por allá y como que te conviertes en un ángel o algo, ¿verdad? Y yo sé que la Biblia dice que uno es el ángel de la iglesia, pero no te lo creas, tú sabes. Es una palabra que significa que tú eres un mensajero de Dios. Pero siempre uno está aquí para servir la iglesia, servir los hermanos. Anyway, quería enfatizar eso porque el concepto que tenemos de alguna gente por ahí es de preocupar.
¿verdad? Incluso algunos pastores que se enseñorean de la iglesia desmedidamente, y eso no es lo que nos enseña las Escrituras. Servir es un privilegio, servir es un honor, servir es una bendición, uno aspira a servir, no estar por encima de los demás, ¿verdad? Inclusive Jesucristo dijo, yo no vine a que me sirvieran, yo vine a servir. A servir. Y la palabra ministerio es eso, servir. Y todos servimos en diferentes capacidades. Tenemos que tener una mentalidad de siervo. Muy, muy importante, ¿verdad? Muy bien, vuelvo con el 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Interesante, ¿verdad? Ustedes han alcanzado la misma fe que nosotros tenemos. Eso es tremendo, y ese es el gozo de uno, ¿verdad? ¿Y por qué eso es importante? Porque entonces podemos hablar con alguien que entiende nuestra experiencia. ¿Tú tienes a Cristo? Sí. Y podemos hablar, hay muchas cosas en común. ¿La silla esa? No, es que papá lo de ¿Vieron esa silla? Le voy a poner el número y la voy a rifar. La semana que viene te toca ahí. Y eso es lo precioso de la iglesia cristiana, de que somos una comunidad de fe. Una comunidad de fe. Todos tenemos la misma fe. Todos hemos alcanzado el conocimiento de Cristo Jesús. Eso es lo que nos une. Eso es lo que nos une. Dice el versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Ven esa palabra conocimiento de Dios? Ok, eso es uno de los primeros debates que hay en estas cartas. La palabra en griego es gnosis, que es conocimiento, y había un grupo llamado los gnósticos. Y los gnósticos alegaban que tenían un conocimiento especial, revelación. No es nada distinto de los predicadores que andan por ahí que tienen una revelación especial que contradice la palabra. Pero como el Señor se los reveló, y después usan textos fuera de contexto, como que el Señor no hace nada sin revelarse a sus profetas, y bla, 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 bla. Y los hermanos, como no saben, se lo creen. Los gnósticos eran así. ¿Quiénes son los gnósticos? Los gnósticos vienen del grupo de los griegos, la influencia helénica. ¿Te acuerdan que en Grecia se pasaban filosofando? Y ellos tenían su filosofía de Dios y de las cosas de Dios. Pues parte de la filosofía helénica es que Dios no se puede encarnar. Porque si Dios es perfecto, no se puede hacer imperfecto. En otras palabras, hacerse humano es hacerse imperfecto. Y eso no es lógico. Jesús realmente no era Dios. Ok, ¿cómo tú te llamas cristiano y estás negando la encarnación? Pero ellos, por gnosis, por revelación divina, le había llegado ese entendimiento. Segundo, entonces, lo que hizo Jesús es tomar apariencia humana. Usted dice, eso suena cristiano. Sí, pero la apariencia humana no era física, como usted y yo decimos. Jesús, Dios se encarna y toma forma humana. No, Jesús era un fantasma, un espíritu. Y usted lo miraba, pero él nunca tocaba piso. Siempre estaba como una pulgadita del piso. Estaba levitando. Sí, estaba levitando. Está ahí. Pues nosotros tenemos problemas con eso porque la teología cristiana dice que se encarnó y se hizo humano para morir por nuestros pecados. Un fantasma no puede morir en la cruz. Pues los gnósticos decían que él no murió en la cruz. Dios no puede morir. Dios no puede morir. Es una imposibilidad. Ok, entonces ¿qué nos pasa a usted y a mí? Si no murió, vana es nuestra fe. Ese es el argumento del apóstol, ¿verdad que sí? Por eso usted va a ver en las diferentes cartas del Nuevo Testamento, donde dice los profetas profeticen uno a la vez que va en turno. Los demás juzguen la profecía. Tu trabajo y lo mío es escuchar esas profecías, sean los profetas y los apóstoles de hoy, o los gnósticos de ayer. El problema de los profetas y los apóstoles de hoy es el mismo que había desde el principio, ¿está bien? Gente que tiene ínfulas de inspiración y revelación divina. That's fine. ¿Está bien? Ya mismo Pedro se va a meter en ese lío.
Pero a ti y a mí nos toca discernir si eso viene de Dios. Y la manera que nosotros tenemos es compararlo La escritura. con la revelación ya dada. Y por eso las revelaciones nuevas en la iglesia hay problemas, porque si contradicen la escritura no se aceptan. Esta es la palabra profética más segura. Amén. ¿Está bien? Eso está en nuestra vara de medir. So, cuando alguien venga a profetizarle por ahí, no se entusiasme demasiado. Ay, Dios me dio. No, cójala con calma. Ore, mire las escrituras, verifique. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que no son de Dios. ¿Sí? No son de Dios. A ver, esos son los famosos gnósticos. Pastor, permiso. O sea, que no es pecado el uno querer saber si lo que está recibiendo es de Dios o no es de Dios. No, claro que no. Al contrario, es nuestra responsabilidad. Porque muchas veces estás, ¿cómo se dice? El pecado que no se perdona. El pecado imperdonable. El pecado imperdonable. Tú no puedes dudar eso. Eso fue Dios, eso fue Dios, eso fue Dios. Yo he visto muchos predicadores que empiezan a manipular. Por eso. Estás dudando, estás en pecado, estás en rebelión. Y te lo quieren atragantar. Eso no está aquí. Eso no está aquí. Jesús mismo, cuando la gente lo retaba, decía, busca la escritura, que ya hablan de mí. O sea, todo lo contrario, yo no me preocupo por eso, búscalo ahí. Búscalo ahí, que ahí está. Y esa debe ser la actitud tuya y mía. Tú dices que eso es de Dios, vamos a ver. Vamos a ver si eso está ahí. ¿Sí? Nadie, no se deje manipular por nadie, ¿verdad? Hay tipos de dudas distintas. Hay gente que tiene ese concepto de que si dudo estoy pecando. No. Hay una duda saludable, hay una duda que no es escéptica. Hay una duda que tú no estás tratando de desmentir la palabra de Dios ni refutar a Dios. Hay una duda saludable que es la fe buscando entendimiento. Yo quiero saber si eso es verdad. Esos son otros 20 pesos. Eso es otra cosa. Y eso se espera de nosotros. ¿Bien? Y por eso es importante tomar preguntas. Algunos de ustedes me han dicho, es que en la otra iglesia que yo estaba no me permitían hacer preguntas. Aquí vamos a hacer preguntas. Y usted se merece una contestación a sus preguntas. Eso es lo que hacía Jesús. Y ese es nuestro modelo y vamos a imitarlo a él. Pero ese asunto de que el líder en la iglesia te va a decir unas revelaciones y ya está. Y tienes que aceptarla porque yo soy el ángel de la iglesia, yo soy la voz profética de Dios en esta iglesia y tú tienes que comerte esto porque yo soy el que lo digo. Ya. Y la gente lucha por su fe. En otras palabras, no sé qué eso quiere decir. Tengo preguntas, ¿entiendes? Y la gente crece. Y unos dan a 20, otros a 60, otros a 80. No hay ningún problema. Hay cosas que uno no las puede digerir de cantazo. ¿Entiendes? A mí me pasaba, ¿no? Yo escuché unas cosas y decía, ¿qué rayo es eso? Pero el Espíritu nos va dando entendimiento en el proceso y uno dice, el Señor me mostró lo que eso quiere decir, ¿verdad? Pues como usted también había comentado anteriormente, hermano, de que hablando, por ejemplo, de los dones, si el profeta o cualquier persona, o la persona que ora al frente por uno, le dice una palabra, pues yo te veo como líder de la varonil, un ejemplo, de los varones, que Dios te levante y bla, bla, la oración. Bueno, pues puedo ir a la palabra, puedo intentarlo, y ya los resultados pues se los dejamos a Dios. Es parte de estar evaluando lo que te dicen, lo que dice la Escritura. Ese ejemplo que da Tomás, pues nos conocemos, ese es el más común que hay por ahí. Hay siervos que van a la iglesia y empiezan a repartir dones y ministerios, ¿verdad? Muy peligroso. Y no es que esté mal, pero hay que saber cuándo eso se hace. Por ejemplo, está la revelación interna del Espíritu Santo. Si el Espíritu te dice y te inquieta para que tengas un ministerio con los hombres, uno siempre se queda, seré yo, será el Señor. Entonces, te puede venir la confirmación. Porque puede venir un hermano, una hermana, y en palabras de profecía te dice, te llamé para esto. Pero ya Dios te lo puso en el corazón, ya Dios te lo mostró, ya Dios te habló. La difícil es al revés. Cuando te empiezan a profetizar, oye, tú vas a ser evangelista internacional. Y tú no ibas a la escuela bíblica, tú sabes. Esa era difícil. La gente empieza,
y la gente se confunde y van donde el pastor, mire, me profetizaron que tengo un ministerio bien grande. Ay, linda, siéntate ahí a aprender, ¿sabes? Y no compres el boleto porque no vas para ningún lado. No es que estemos en contra de la profecía, es que ustedes y yo tenemos que aprender cómo eso funciona. Y Dios habla, y Dios confirma. Pero yo estoy convencido por mis años de experiencia, en mi experiencia personal, Dios te lo va a decir primero a ti. Porque eso lo va a decir una persona para allá y tú vas a decir, adiós, fíjate. Que sea el último en enterarte. El último que te enteras es tú. ¿Está bien? ¿Por qué tengo problemas con eso? ¿Cómo te va a llevar un ministerio entonces si tú no escuchas la voz de Dios? Si tú no sabes hablar con Dios, ¿por qué Dios le va a hablar a otra persona? De ti. ¿Entiendes? Porque entonces el líder, el ministro, tiene que saber escuchar la voz de Dios. Porque si Dios lo va a dirigir, es mejor que tú sepas discernir la voz del Espíritu. Porque entonces si no, la sierva que vino a decirte las cosas, tiene que venir cada vez. Mira Luis, tienes que hacer esto ahora. Y tienes que hacer lo otro. Pues entonces, ¿por qué usted no se quede pastor en la iglesia? Porque obviamente yo no escucho la voz de Dios, ¿verdad? ¿Me entiendes el problema con eso? Dios quiere hablarte, Dios quiere dirigirte. Tú y yo tenemos que madurar al punto que nos dejemos dirigir por el Señor. Y que esto edifique la iglesia. Porque para eso son los ministerios. Para edificación. Y los dones. ¿Está bien? Yo no tengo problema con que alguien sienta en su corazón trabajar con los hombres. Pero necesitamos confirmación. Y Dios no es mudo, Dios va a hablar. Pero yo tengo problemas con los que vienen a repartir dones. Y la gente se emociona porque todo el mundo quiere dar. Y lo que se da mucho es, vas a ser pastor y la gente sale corriendo a abrir una hora. Ya. Y por eso tenemos, perdonando la palabra, los desmadres que tenemos por ahí. ¿Sabes? La gente herida, gente confundida, gente que no tiene profundidad en la palabra, gente que no sabe escuchar la voz del Señor. Por eso mismo, porque vino cualquier loco por ahí, tú vas a ser pastor y la gente sale corriendo a ser pastor. Eso no es así. El concepto del llamado implica que usted escucha la voz de Dios. Porque usted, Dios me llamó, Dios me habló, Dios me envió. ¿Lo están viendo? Sí. Pero cuando viene por otra persona y dice, aquella hermana me dijo que voy a ser pastor. Ah, caray. Eso es una cosa bien distinta. ¿Verdad? Y yo he tenido muchachos que vienen de mí y dicen, pastor, el Señor me llamó al ministerio. Yo digo, lindo, ¿cómo fue eso? Yo estaba en un culto y vino y me profetizaron esto. Y le lamento decirte que no tienes ningún llamado al ministerio. ¿Cómo? Si Dios te llama a ti. ¿Te acuerdas cuando a Samuel le decían, Samuel? Heme aquí. Samuel no sabía discernir la voz de Dios, pero tuvo que aprender. ¿Está bien? No fue como que el sacerdote le dijo, escúchame, esto es lo que el Señor te está diciendo. No funciona así, ¿está bien? Muy bien. Los gnósticos tenían otro concepto y todavía hasta el día de hoy hay mucha confusión con esto. ¿Está bien? No es que el pastor de ustedes no cree en la profecía, es que se use de la manera correcta. Esa es la diferencia, que se use de la manera correcta. Muy bien. Ahora el 3 es tremendo. Man. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, y tengo que detener. Todas las cosas que pertenecen a la vida nos fueron dadas. Todo lo que tenga que ver con la piedad nos fue dado. ¿Qué ustedes creen que eso significa? Quiere decir que nada va a faltar en tu vida cristiana. Todo lo que pertenece a la vida. Todas las cosas, no algunas, todas las cosas las tenemos. Usted y yo tenemos todo lo que necesitamos para una vida abundante. Una vida llena, una vida de satisfacción. Lo que tenemos que hacer es encargarnos de desarrollar esa vida. Porque ya la tenemos. La recibimos del Señor. Y la piedad, que tiene que ver con la vida espiritual, todo eso lo tenemos ya. Hay un package que está aquí adentro. El Señor lo depositó en ti. Tú tienes que abrir la cajita, ¿está bien? Y dejar que eso salga para allá afuera.
So, hay quien desarrolla su vida espiritual, su vida cristiana, y hay quien no. Y ustedes van a ver ahora cómo el apóstol desarrolla ese aspecto aquí. Pero ya Dios nos dio todo. O sea, los recursos están. Los recursos ya los tenemos. No hay que estar pidiéndolos. No estamos faltos de nada. Y este es el asunto de, si usted entiende la fe, y usted sabe que esto por fe es suyo, usted puede tener dos mentalidades en la iglesia como cristiano. Uno de abundancia, otro de escasez. El de abundancia ha conocido que ya tiene todo lo que necesita. Yo, oye, pastor, nada, me faltará. Yo lo tengo ya. O tú puedes tener una mentalidad de escasez. Señor, necesito esto, necesito lo otro, necesito lo otro. Y la gente se desespera y dice, pero ¿por qué el Señor no me contesta, pastor? Porque tú no has entendido que ya Él te lo dio. Todo eso está aquí. Tú lo que tienes que cultivar eso, te vas a convertir en un árbol bien grande que va a dar mucho fruto. Eso es lo único que tiene que hacer es brotar. El apóstol va a explicar cómo hacer eso. ¿Me entendió? Pero nosotros no podemos tener mentalidad de escasez, pero muchos hermanos, en muchas iglesias, y muchos predicadores promueven la mentalidad de la escasez. Ay, si el Señor me diera esto, ay, si el Señor me diera aquello. Ya el Señor te dio todo lo que tú necesitas. Y eso es una manera completamente distinta de ver las cosas. Y por la fe yo lo tengo, y por la fe yo lo hago mío. Yo me apropio de estas promesas porque Dios me lo dio. Now, esta es la verdad. Yo no sé qué te dio a ti. Yo sé que lo que tú necesitas, Él te lo dio. Pero yo no sé lo que es. Hasta que tú no abras esa cajita, hasta que tú no abras tu package, no vamos a saber lo que es. Eso hay que descubrirlo. Como la gente me dice, pastor, ¿qué don tengo yo? Abre la caja, vamos a ver qué don te dio. Porque por lo menos un don espiritual tenemos todos. Y eso, cuando tú cultives tu vida espiritual y tú abras eso, se va a manifestar. Por eso que hay gente que se va a la oficina de Customer Service para entregar las cosas de vuelta. No, yo no quiero ese don, dame otro. Ese fue el que te tocó. Pero yo no quería ese, pastor. Aquí no hay devolución. Aquí no hay devolución. You know? Nos dieron lo que nos dieron. A veces nos dan un don, a veces nos dan dos, a veces nos dan tres. Yo no decidí eso. ¿Está bien? Yo creo, pastor, que en la medida en que nosotros buscamos querer lo que Dios quiere, no lo que nosotros queremos, eso fluye y es más fácil uno poderlo entender y uno poderlo ver. Hay veces que no le gusta, pero cuando uno uno antepone lo que uno quiere, lo que uno desea, lo que uno vislumbra, uno cae. Algunos hermanos en la iglesia van a descubrir que son maestros de escuela bíblica. Unos van a descubrir que son maestros de jóvenes, otros van a descubrir que son de adultos, otros van a descubrir que son maestros de niños. ¿Cómo sabemos eso? Cultiva tu vida espiritual, eso va a salir. Y el Señor te va a poner en situaciones que tú te vas a dar cuenta. Y dices, ay no, yo no quiero trabajar en la escuela bíblica. Bueno, eso fue lo que te dieron. Y la cosa es que fluye, eso fluye suavecito. Eso fluye. Igual que si el Señor te dio un talento, un don para que tú lo alabes y cantes. Y los demás nos podemos intentar esgalillarnos y cantar todo lo que podemos. No lo tenemos. Pero aquella niña abrió la boca y eso fluye. Tú dices, wow, ¿está bien? Y toda la iglesia se da cuenta y dice, no, esa niña tiene la unción, tiene la gracia, ¿está bien? Por eso le digo, eso brota, eso sale. Si te dio limón, haz limonada. Y eso es lo bonito de eso. Uno descubre los talentos. Uno descubre los ministerios. El Señor te lo va mostrando en el camino. Y llega un momento que tú lo entiendes y lo aceptas. Bueno, hay quien pelea con él. Sigue peleando toda la vida. Sé que es una manera distinta de ver esto. Así no es que se explica por ahí. ¿Verdad? Pero es la manera que el apóstol lo está explicando. Muy bien, vuelvo al 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, viene la palabra nueva, el conocimiento.
de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Me detengo. ¿Cómo es que usted y yo participamos de la naturaleza divina? Poniendo esos dones que se nos han sido dados en práctica. Ok, ¿quién mora en ti? El Espíritu Santo. Espíritu Santo, Cristo. So, el Dios divino mora en ti. Y tú estás participando de su naturaleza divina, porque se está manifestando en ti. Cuando tú andas en el Espíritu, cuando tú hablas en el Espíritu, cuando tú oras en el Espíritu, cuando el Espíritu tú usa para cualquier cosa, Él se está manifestando a través de ti. Tú estás participando de su naturaleza divina. Es Cristo en mí el que hace todas estas cosas. Y eso es precioso. Entonces Él va a coger tu humanidad caída y la va a transformar a su imagen y semejanza, para que tú y yo seamos tal como Él es. Por eso Él es el alfarero. ¿Está bien? Y no es buena cosa que nos quedemos exactamente como estamos. ¿De acuerdo? Hay que decir, Señor, tócame, transfórmame. ¿Ven? Yo quiero ser como tú eres. ¿Ven? Alright. So, todos estamos en este taller del Señor que nos está moldeando y nos está cambiando, ¿verdad? Pero tú y yo participamos de la naturaleza divina y el resto de la creación, de los incrédulos en la sociedad, no. No. Nosotros tenemos la divinidad en nosotros. Now, vamos a reflexionar. ¿Será que tenemos un pedacito del Señor o lo tenemos completo? Completo. Dice la Escritura que Él lo llena todo, en todo. Ya. Usted y yo nos podemos pasar aquí semanas y meses debatiendo ese punto, ¿verdad? Pero lo que la Biblia nos enseña no es como que Dios le dio un pedacito a Luis, un pedacito a todo. No. La deidad está plenamente en Él, y en Él, y en ti, y en mí, y en todos nosotros. ¿Cómo eso ocurre? Yo no sé. ¿Está bien? Pero eso es lo que la Biblia describe. Por eso Dios no hace acepción de personas. Ni da su espíritu por medida. Ni da el espíritu por medida. Tú tienes eso plenamente, completamente. ¿Sí? La gente que viene de otra iglesia, yo sé que esa lucha existe, ¿verdad? Porque no se nos enseñan esas cosas de esa manera. Pero eso es lo que el apóstol nos está enseñando, y francamente Pablo y los demás. ¿Sí? Tenemos la plena completamente en nosotros. Si Dios está plenamente en ti y plenamente en mí, entonces nos faltará algo. Lo tenemos todo. Pues si Dios está en ti y contigo y por ti, ¿qué más tú necesitas? ¿Ves? No podemos tener mentalidad de escasez, sino de abundancia. Es que lo tenemos todo. Tenemos el tesoro en este vaso de barro. Y cuando el Señor dice que es un tesoro, créeme que es un tesoro. Aquí hay mucho más de lo que nos imaginamos y pensamos. Pero entonces los que promueven lo de la doctrina de la prosperidad usan eso, pero erráticamente. Porque nosotros tenemos todo, pero decimos para echar mano, para hacer la obra de Dios, para agradar a Dios. Pero ellos lo quieren, siempre lo transfieren a dinero. A cuestiones materiales. Porque lo están utilizando a la conveniencia de ellos. Lo limitan a esa esfera económica. Esto que estamos hablando es para nuestra prosperidad. Que tu alma prospere. Todo tu ser. Toda nuestra vida. Todo lo que somos. Dios está interesado en tu bienestar completo. No solamente el área económica. Todo tu ser. Todo tu ser. Ellos enfatizan. Es una perspectiva muy limitada. Exacto. Pero es tan finito que comienzan a agarrar ese mismo versículo. A mí hubo un caballero que vino de Guatemala un día, me dijo, si tú no estás porque me decía que cómo me miraba de aquí a 5 años, y era una cosa todo el tiempo él hablando de eso. Entonces yo le digo, pues, sirviendo al Señor. Y cada vez que me decía que cuánto tiempo y cómo me miraba y qué iba a hacer, yo le decía, pues sirviendo al Señor. Entonces él me dijo, me choca, eres tan conformista.
Así, a mí me dijo que era conformista. Y yo le dije, pues es que a eso fui llamada. Entonces yo lo que quiero es hacer lo que él quiere que yo haga, bueno. Entonces digo, para 5 años tú tienes que tener tu negocio, ser una mujer empresaria y tienes que tener tu propio vehículo, o sea, en eso redundaba él. Yo le dije, pues mire hermano, yo creo que usted conmigo pierde el tiempo porque yo estoy bien segura de lo que Dios me llamó, punto, ya. Es que una cosa, perdón, pastor, es la prosperidad que habla la Biblia. Claro. Y otra cosa es la prosperidad sacada del contexto. Exacto. Donde nosotros mirábamos el otro día que hablábamos de que Jesucristo le decía que las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, Sí. pero ellos no, ellos predican que Jesucristo tenía hasta una casa de playa y por eso es un tesorero. Sí. Cuando tú vienes a ver, lo acomodan de tal manera que tú dices, oye, pero ven acá, eso no está en mi Biblia. Exacto, porque ellos No. sacan todo Fuera de contexto, fuera de fuera de contexto texto. y lo quieren acomodar, pero es a su manera. Es como dice Y que todo material. sacan un texto fuera de contexto para tener un pretexto. Y entonces Claro. es difícil porque él me decía hasta que estaba en maldición porque yo no tenía todo eso. Tú tienes, nena, para tener todo eso. Digo, pues dígame por dónde porque yo no lo veo poner. Bueno, lo que tenemos, Dios lo ha depositado. Hay un depósito del Espíritu. Él lo depositó. Tú tienes que agarrarte por la fe y abrirle ese paquete, ¿está bien? Y cuando tú empiezas a sacar eso para afuera, lo que se va a manifestar va a ser precioso. Pero todos somos vasos distintos, dice la Biblia. Claro. Por eso les digo, yo no sé exactamente lo que Dios va a hacer en tu vida. Yo no sé qué fue lo que Él depositó ahí, pero es algo lindo el depósito. ¿Está bien? Y la actitud de nosotros es decirle, gracias Señor, Amén. gracias. ¿Está bien? Si Él te escogió para cantar, dale gracias. Si te escogió para tocar, dale gracias. Si te escogió para servir, dale gracias. ¿Me entendió? No vayamos a customer service a devolverlo. No seamos malagradecidos. Él nos ubica en el cuerpo como Él quiere. Eso lo dice aquí. Es que Él sabe dónde nos conviene. Ya. A donde nos corresponde estar. Pastor, yo creo que también, volviendo a esas enseñanzas tergiversadas de esa abundancia de Dios, lo que hace eso es que en vez de aferrarnos más al cielo, nos aferra cada vez más a la tierra. Yes. Nos aferra más a las cosas materiales. Pero esa no es la dinámica del reino. La dinámica del reino, dice la Escritura, es que hagamos tesoro en los cielos, no en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen. O sea, nosotros tenemos que estar buscando que lo que acumulemos se la prepare allá arriba. Voy a comentar sobre, ya varios de ustedes han tocado ese tema y después Carlos va a hacer un comentario, Carlos Paniagua. Esto de la teología de la prosperidad, lo único que han hecho es espiritualizar un concepto mundano de adquirir riquezas. Y el mercadeo que usted y yo vemos en televisores, tú te lo mereces. El hijo de usted. Tú puedes ser rico y esto, y eso lo promueven, y todos estos speakers, ¿verdad?, que motivacionales, porque tú puedes lograr el éxito. ¿Está bien? Bueno, a mí Dios no me puso para éxito, a mí Dios me puso para seguirlo a Él. Amén. Lea su Biblia, ¿está bien? Si dentro de yo seguirlo a Él me va a añadir riquezas materiales, esa es cosa de Él. Yo no sé lo que me va a dar, tampoco sé lo que me va a quitar. Pero sea el nombre del Señor glorificado, ¿está bien? Pero esta gente cogieron conceptos del mundo y lo espiritualizaron y lo están queriendo vender. Por eso esa prédica en ciencia es materializada. Por eso, como tú dices, te atrae las cosas de acá abajo. ¿Bien? Y nosotros como iglesia tenemos que resistir eso. Yo no sé lo que Dios te va a dar. Y puede ser mucho y puede ser poco. Pero sea el nombre del Señor glorificado. Vuelvo y les digo, ¿sabes? Y lo que tenemos que dar gracias al Señor. Hay gente que le da envidia y se molesta. Ay, porque ella tiene tanto y yo no me dio mucho a mí. Ustedes leyeron la parábola de Jesús, que a uno le dieron un talento, al otro dos, porque a qué le dio más que a este. Yo no sé, eso está en la voluntad del Señor. Yo lo que sé es que me dieron uno y el hermano tiene 10, pues que lo alabe y yo voy a hacer lo que yo pueda con mi talentito. ¿Tú sabes? Hay que darle gracias como quiera, aunque sea una Como sola quiera, cosa. como quiera.
Y para mí el asunto de un talento es, déjame ver si tú vas a ser fiel con uno. Eso. Vamos a ver qué tú vas a hacer con ese talento. Porque si yo no puedo ser fiel con un talento, ¿por qué me va a 10? Eso es absurdo. ¿Está bien? Cada cual crece en responsabilidad y en gracia. Cuando tú seas capaz de manejar 2, te doy 2. Cuando seas capaz de manejar 3, te doy 3. Pero empieza con uno, mijito. Empieza Pero con lo uno. entierra el uno, Lo enterró. Está difícil. Carlos. Pastor, hablando de los talentos, de los dones, para aquellas personas que se rehúsan a trabajar esos dones, ¿están en peligro de perderlo o no los pueden perder? Ok. Es un área de gran debate. Yo creo que la Biblia dice que son irrevocables. No, es como la gente lo explica. La gente dice, Señor se lo quitó. A lo mejor dejó de operar en él. Esos son otros 20 pesos. Eso es otra, ¿entiendes? Sí, que lo tengas y no operes. Eso. Entonces yo creo que está ahí, pero deja de operar. Realmente no es que lo perdió. Mira lo que dice el apóstol al muchacho, dice, aviva el don que está en ti. Avívalo. O sea, está ahí. Pero está en él, está muerto. Está desactivado. Está desactivado. Vamos a pensar toda esa gente en la iglesia que están dejando su talento. No lo perdieron, es que no lo usan. Pero pastor, en la versión que usted dijo ahora mismo de los talentos, no solo al que lo escondió, no solo usted se lo dio a otro. Ah, sí. Sí, pero Jesús está hablando ahí el contexto del resultado de esa conducta en el juicio. Es escatológico. ¿Está bien? Y lo que dice es que cuando el amo venga, ¿qué va a hacer? Te va a llamar a cuenta. ¿Está bien? A nosotros nos van a llamar a cuenta. Nosotros tenemos que ir ante el tribunal de Cristo. ¿Está bien? Y el Señor me va a decir, ok, te di un talento, ¿qué hiciste con eso? Lo enterré. Podría ser, por ejemplo, que el don de la música en el canto o algo así, que en vez de utilizarlo para glorificar al Señor, se va a la música celular y le da ese don al mundo. Exactamente. Un don, tiene el don, pero está mal usado. ¿Está bien? Nosotros tenemos que rendir cuenta. La gente dice, ay, nosotros no tenemos que ir a juicio. No, espérate. Al juicio del gran trono blanco no vamos, pero nosotros vamos al tribunal de Cristo. Y a base de eso vienen las recompensas. ¿Está bien? Porque a todos nosotros se nos dio una tarea y se nos dio un talento por lo menos. Y el Señor va a decir, ¿qué hiciste con eso? Pues nada, yo fui donde el pastor y le pregunté que cuál era mi don. Él nunca me dijo. Yo no creo que eso va a funcionar. Y no es la responsabilidad del pastor, es la responsabilidad de uno. O sea que en eso, cuando tú miras el concepto de que tomó el don y lo enterró, muchas veces no creen tenerlo, por ende no lo ejercitan. El don es como un músculo que si usted no lo usa se pone flácido. Usted tiene que utilizarlo. Si Dios le habló a usted de que usted tenía el don de la exhortación, pues mire, exhorte a alguien y púlase en eso. Porque si tú no crees, conforme a tu fe será hecho. Si tú no crees, no es con nada. No creas. Esto es por fe. Los hermanos Lirio. Se acordó, ¿verdad? Sí. Los hermanos Lirio que no más adornan. Yo vi una mano. Ok, alguien se estaba arreglando el pelo. Buen diálogo, buena conversación. Porque la gente siempre está esperando que el Señor me diga. Pues te vas a quedar esperando porque el Señor ya te dijo que te dio el don. El Señor ya te dijo que te dio todas las cosas que pertenecen a la salvación. Ya te lo dijo. Empieza a caminar por fe. Hazlo. A lo mejor espera un email. Dice, déjame ver si me dicen algo. Por WhatsApp. Otro concepto que yo no sé de dónde la gente lo ha sacado es el hecho de que si Dios lo dijo, Él lo va a hacer. No. Dios es un caballero. Si Dios te lo dijo y tú dispones en tu corazón a hacerlo y te esfuerzas por hacerlo, y it's gonna happen. Pero no es que Él te va a forzar la guardia y te va a poner el brazo en el cuello y te dice, ok, me duele, voy a hacerlo. Y dicho sea de paso, yo he hablado de esto anteriormente, pero quiero afirmar eso esta noche. Los dones son dones y no dependen de nuestro nivel de espiritualidad. Podemos ser niños, bebés espirituales. Es un don. Es un don.
Podemos ser carnales y ministrar en dones. No tiene que ver nada. O sea, podemos tener dones y manifestar dones y no tener los frutos. Nada, nosotros deberíamos ver los frutos. Pero hay gente que encontró su don y manifiesta el don y son unos bebés. Y eso pasa a cada rato. Por ejemplo, cuando usted escucha una persona ministrando en alabanza, cantando, y eso fluye, esa unción, ¿verdad que sí? Pero la persona no tiene el testimonio. Y la gente está, para todo como esto. Ese es su don. Ese es su don. Y cuando canta, bendice a la iglesia, porque tiene el don. Lo que no tiene es los frutos. No, yo como pastor trato de forzar a esta persona a que produzca los frutos. Y le tengo que decir, hermanito o hermanita, dependiendo cuán grave está su vida, siéntate ahí, no te voy a permitir cantar y ministrar en alabanza hasta que tú no endereces esto, esto y esto. Hay que forzarlos a entrar. Pero la verdad es que son dones. Son sencillamente dones. Y como dice hermano Carlos, Dios no te va a forzar a nada. Él te dio eso es tuyo. No tiene que ver nada con la consagración tuya. Claro, si eres un hermano consagrado, dedicado, apartado para el Señor, lleno del Espíritu Santo, ahora tenemos mejores posibilidades de que tú ministres mejor en el Espíritu. Que tú sepas lo que estás haciendo. Porque el problema de tener un don es que la gente no sabe lo que tiene ni sabe cómo usarlo. Y eso es otro objeto para un pastor. ¿Sí? Pero el don es un don, es un regalo. Que es lo que estamos hablando. Él nos regaló esas cosas. Usted ve que el hermano hablaba de aquellos que después utilizaron el don para cantarle al mundo. Pero fíjese en los hechos. Elvis Presley murió, Whitney Houston, gente que nacieron dentro de la iglesia, y que era un don divino. Tremendo. Tú sabes, echaron a perder sus vidas. Ya. Y ese es el caso de gente que está usando el don en el sitio equivocado, con propósitos equivocados, pero tiene el don. Porque si ustedes han escuchado a Elvis Presley cantar esos himnos, muchachos, eso conmueve a uno. Pero hombre más mundano que él no puede haber. Pero tiene el don. Tiene el don. Y él cantaba para el Señor. Le gustaba cantar eso porque él se levantó en eso. Se levantó en eso. Dentro de mi experiencia en la música cristiana, he tratado de diferenciar muchas veces lo que uno emplea es el talento y otras veces emplea el don. Yo me doy cuenta por los resultados. Voy a una iglesia a ministrar, predicar, etc. En la música, al final se acercan las personas, algunas, y me han dicho, hermano, qué bonito lo hace. Es cuando yo digo que eso fue nada más un talento. Porque meto armonía, la armonía lleva sensibilidad, pero no llega al espíritu. Entonces, es como si usted oye una música de radio que dice qué bonita, pero hasta ahí llegó nada más. Hay niveles de complejidad también en esto y saber distinguir una cosa de la otra. A veces toma tiempo para uno ubicar esas cositas. En los dones, yo no estoy diciendo que Dios no te puede confirmar un don a ti, pero escucha lo que estamos hablando. Dios te dio el don a ti, tú lo tienes. Permite que el Espíritu Santo te muestre, deja que Él te dirija. Este asunto de que la gente viene a repartir dones y ministerios, si es en confirmación, ¿saben? Si tú le dices, si tú empiezas a sentir la inquietud del Espíritu de que tú tienes este don y tú le dices, Señor, háblame, ¿tú me entiendes? No se lo digas a nadie. Y si alguien viene y te habla en el Espíritu y te dice, para esto te puse, una confirmación para ti. Pero ya Dios te habló, ya el Espíritu te mostró, ya tú tienes eso. Eso es lo que dice la Escritura. Me explico. Si el Espíritu es el que reparte los dones,
No puede ser el siervo que venga a repartir los dones. Es el Espíritu. Si la palabra le dice que ya Él te dio un don, ese es el que el Señor te dio. ¿Va a venir la sierva a quitarte ese don y darte otro? No. El Espíritu puede venir y confirmarte lo que ya Dios te dio. ¿Me dejó? ¿Está bien? Yo no estoy opuesto a que venga alguien en palabra de revelación, en palabra de profecía y te hable. Pero tú confío en la revelación interna del Espíritu. ¿Está bien? Y si alguien viene a decirte, el Señor te dio los 9 dones, y tú no sabes ni usar uno. Si alguien me dice, pastor, y yo digo, ¿cómo tú sabes que tiene los 9 dones? Porque la sierva me dijo allá en la iglesia. Yo estaba en un culto que es un avivamiento y la sierva me dijo. Siéntate ahí. Tienes una confusión inmensa. ¿Está bien? Siéntate ahí. Porque mi experiencia es, y por lo que yo entiendo en la Escritura, Dios te lleva un don. Y si te quiere usar más de un don, entonces te da el segundo, te da el tercero. Eso empieza a manifestarse y a salir para afuera. No es como que tú tienes los 9 dones y tú los operas cuando a ti te da la gana. Son dones del Espíritu. ¿Está bien? Y eso es un concepto bien distinto. Hay nociones equivocadas, hay teologías por ahí, ¿verdad? Y lo que quiero que usted sepa es, el ideal para nosotros es que la persona venga a Cristo, se llene del Espíritu Santo, se consagre, se aparte para el Señor, y en su servicio cristiano estas cosas se van a manifestar. Estas señales seguirán a los que creen. Y te van a acompañar. ¿Está bien? Ese es el proceso. Y dejemos que Dios nos guíe. Y si te va a pedir cuenta por esos dones. Claro. Si te lo dio, es para que lo use. Si te lo dio, es para que ministres a los hermanos y edifiques el cuerpo de Cristo. Tienes que usarlo. ¿Está bien? Si Dios te dio algo, Él espera algo de ti y te va a llamar a cuenta. Hay un gran peso de responsabilidad. ¿Bien? Nosotros no vamos a un juicio de condenación, pero vamos a un juicio de evaluación. Que el Señor te va a decir qué tú hiciste con lo que yo te di. Somos obreros. Yo no soy ningún obrero, pastor, yo lo que más que voy a su iglesia. Ok, como tú quieras. A ver, ¿dónde me quedé, hermano? Sí. Déjame volver al 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿El mundo está corrupto? Yo escucho a los políticos decirnos que todo está bien. Vota por mí que todo está muy bien. Y se va a poner mejor. Los políticos nunca pueden registrar que nosotros los cristianos pensamos de otra manera porque nosotros entendemos que el pecado existe y que el mundo está bajo pecado. Las cosas no pueden estar bien. De hecho, las cosas están bien mal. ¿Está bien? Pero en la ceguera espiritual que ellos tienen, ellos no registran eso, ¿verdad? No lo registran. Es más, alguna gente que visita nuestra iglesia no lo registra. Pero nuestro trabajo es seguir hablando que tenemos una lucha continua con el pecado y que nosotros estamos en esta batalla. Y es una batalla espiritual y es una realidad. Y nuestro trabajo es ser luz en el mundo y sacar a la gente de las tinieblas y traerlos a la luz. ¿Está bien? Y eso es continuo. No es cierto que las cosas están bien. Es más, dice que se van a poner peores, ¿verdad que sí? No. Las cosas están mejorando. I don't think so. I just don't think so. ¿Está bien? Esas cositas hay que tenerlas muy claras. Pero lo interesante es la implicación. Tenemos que huir de eso. Dice que tenemos que huir de eso. Porque hay hermanos que todavía están negociando con el mundo. Pastor, hay que ser razonable y ser flexible. Uno no puede dejar las cosas así. ¿Verdad? Yo puedo ir a la iglesia todavía.
¿Qué ustedes creen? Puedo tener un pie aquí, el otro acá. Bien claro, estás adentro, estás afuera. Ya. O te peinas, te haces rojo. O te peinas o te haces rojo. 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Bien, notaron que dice poniendo toda diligencia. ¿Qué significa eso? Cuando a usted le piden, sea diligente en esto. Que sea presto, que lo hagas rápido. Aplicadito, ¿eh? Esto es para ahora, esto apremia. No dejes de hacer esto. Dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Una persona virtuosa. Una persona de buen carácter, como la mujer virtuosa. Una mujer de integridad. Una persona virtuosa es alguien hacendoso. Ya. O sea que a la fe tú le tienes que poner en marcha, poner en acción. Eso dice aquí, añadid a vuestra fe. ¿Quién es el que añade? Nosotros. Usted va a añadir a su fe cristiana la parte virtuosa. ¿Cómo se la va a añadir? Tratando de hacer lo mejor o tratando de buscar dar más o con más excelencia lo que estás haciendo. Yes, cuando tú te das al Señor y tú pones esto por la palabra por obra y vives la palabra, eso es lo que va a ocurrir. Pero lo tienes que hacer tú, añadir a tu fe virtud. A la virtud, conocimiento. Que es lo que me gozo en los estudios bíblicos, porque ustedes quieren añadir conocimiento. ¿Está bien? Y eso es bueno. Tenemos que ser gente entendida y gente virtuosa. Y gente de fe. Pero no para ahí. 6. Al conocimiento, añádale dominio propio. Al dominio propio, añádele la paciencia. Y a la paciencia, añádele piedad. Y a la piedad, añádele afecto fraternal. Y al afecto fraternal, le vas a añadir amor. Por si estabas cansado. Y todo esto lo tenemos que hacer tú y yo. Pastor, yo creo que esto es lo que usted estaba hablando al principio. Eso que Dios puso en nosotros es lo que nosotros vamos a sacar para afuera. Pero lo tenemos que hacer nosotros, porque todas estas cosas han sido dadas. Y es responsabilidad de nosotros sacarla. Ya. Por eso que dice, añádele, sácala. Sácala. Porque cuando la saque es lo que se va a reflejar y es lo que la gente va a ver. Eso. Y vamos a hacer como árboles plantados junto a corrientes de agua. Tu hoja no va a caer y vas a dar tu fruto a tiempo. Y fuera de tiempo, dice. También, todo el año. ¿Está bien? Eso es una cosa preciosa. ¿Verdad? Tú y yo vamos a florecer como personas espirituales, como personas cristianas. O sea, pastor, que nosotros no tenemos que pedirle al Señor amor, nosotros no tenemos que pedirle al Señor paciencia, nosotros no tenemos que pedirle al Señor virtud, no tenemos que pedirle dominio propio. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Por ejemplo, ¿cómo es el caso del amor? ¿Qué dice la Biblia en otro lugar? Porque ya el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. Está ahí. Hay gente que dice, yo no tengo amor. ¿Cómo tú vas a decir que no tienes amor? Si tú tienes a Dios, tú tienes amor, porque Dios es amor. Y Dios mora en ti. O sea, pastor, yo no puedo decirle al Señor, Señor, dame amor por mí. Porque ya está, lo tengo que sacar. Yo creo que si tú quieres añadir el amor a tu vida, tú puedes hacer esa oración con el entendimiento que lo único que va a hacer Dios es abrirte el package aquí y decir, toma, nada más. Eso no existe tal cosa que hubo gente que llegó tarde a la repartición. No, bueno. La única manera que llegó tarde es que está en la iglesia creyendo que es cristiano, actuando como un cristiano y nunca ha dado su corazón al Señor. Y la gente asume y no deben asumir. Tú tienes que estar seguro que tú tienes esta relación viva con el Señor Jesús. ¿Bien? Pero una vez tú tengas eso y tú tienes al Padre, tú tienes que tener amor porque Dios es amor. Léanse en 1 de Juan. Esto está ahí.
¿Está bien? El que no ama no es de Dios, porque Dios es ¿qué? Es amor. Es amor. Hay ocasiones, y les digo porque estaba aconsejando a uno de mis hijos espirituales en estos días, en la que el enemigo usa una persona, perdone que la use usted, contra usted. Y usted lo primero que hace es que el ser humano pone unos mecanismos de defensa, ¿verdad? Para protegerse contra ese ataque. Y me acuerdo del testimonio del hermano Gille, cuando le mataron a su hija Ilia. El hermano Gille testificaba que él sentía la presión del enemigo, que quería que se creara en su corazón una aversión, una amargura, una mancha negra sobre aquel joven que mató a su hija. Entonces, me acuerdo que en su testimonio él le decía: Señor, ayúdame a amarlo. Se metió en 7 días de ayuno, y en el ayuno él decía: Señor, ayúdame a amarlo. Ayúdame a amarlo, porque era algo sumamente doloroso y desastroso en su vida. Y al pasar 3 días en ayuno con esa petición constante, él pudo ver cómo Dios evitaba que esa raíz entrara en su corazón. Y el amor de Dios estaba en él. Eso está ahí, pero el enemigo no para de lanzar sus saetas. Y a veces tú estás caminando y tienes un poquito de dolor y te da con un 4x4 en la frente. Y entonces tú tienes que estar preparado, o sea, tienes que estar en vela. O sea que hay ocasiones en las que, hay situaciones en las que uno tiene que clamar a la providencia divina. Sí. Yo voy a regresar a ese punto, Carlos. Pero miren, hay muchas cosas que ahogan el amor. Una cosa es que tú no sepas que tengas amor, pero tus heridas, las espinas del mundo, hay tantas cosas, porque si tú tienes coraje, tú en ese momento tú no estás dispuesto a amar. Tú lo que quieres, ¿entiendes? Eso impide que el amor se manifieste, pero ¿qué hacemos con ese coraje? Pues no dejes que el sol caiga sobre nosotros. Vete y resuelve eso. Y vas a venir en el espíritu y vas a amar. Y vas a perdonar. ¿Está bien? Pero mientras tu humanidad esté dominando el amor en el sentido de abrumarlo, tienes más coraje que amor. Pues, me siguió. No es que tú no ames, es que tienes tanto coraje o tantas heridas. Pero eso está ahí. Eso está ahí. Ya. Este punto que dice el hermano Carlos. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo un momento. Voy a coger ese de ejemplo. Pues si naciste de nuevo, si eres salvo y eres cristiano, ya tienes el Espíritu. Pero te dije que es un package, está ahí. La gente dice: pastor, ¿cómo yo voy a ser lleno del Espíritu Santo? Pues bien sencillo. ¿Qué dijo Jesús? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu, la llenura del Espíritu Santo a quien se lo pida? Pero ¿saben qué? Que es el ejemplo que está dando Carlos. Yo he visto gente que de la primera oración que piden la llenura, ¡boom!, se manifestó. Pero hay otros que pasan 1 semana, 2. Hay gente que se va a ayunar. Y yo no sé decirle por qué, pero hay veces que Dios te quiere ver de rodillas más tiempo que a otros. Hay gente que tiene que buscar más de Dios. Hay cosas que en ese proceso de búsqueda, de clamor, Dios está haciendo en ti. Dios tiene que hacer unos cambios internos antes de hacer ciertas cosas. Y hay gente que se molesta, pero porque aquel pidió la llenura y ya lo tiene, yo no lo tengo, yo solo vengo pidiendo a él tanto tiempo. Sigue ahí y no ceda hasta que te venga la bendición. ¿Está bien? Porque Dios quiere que tú andes en el Espíritu. Dios quiere llenarte del Espíritu Santo. ¿Está bien? Pero eso está ahí. Y tienes que seguir hasta que ocurra el fenómeno de que sean ríos de agua y de vida fluyendo en tu ser. Tiene que llegar ahí. ¿Está bien? Pastor, eso se ve mucho, y eso yo lo he oído a través de los años, la gente por las lenguas. Y dame las lenguas, dame las lenguas. Yo se las pido y no me las da, 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 y no me las da. Y a que se las diga, a mí no me las da. Cuando la lengua es el don más insignificante, dice Pablo. O sea, pide los mejores dones, pero la gente es una obsesión. Yo creo que también es por la forma en que se nos ha enseñado y el estatus que te da bobo, de que tú hables lengua. Y entonces la gente se aferra a eso, habiendo unos dones que son
más importantes, son más eficaces, si podríamos decirlo así, que el hablar en lengua. So, es verdad que hay textos bíblicos donde vemos los hermanos, cuando el Espíritu Santo se derrama, que hablan en lengua. Pero la lengua es testimonio no para el creyente, para los no creyentes. Y entonces estos hermanitos quieren y pretenden que hablemos en lengua, enseñar para los que creen. No, es que no funciona así. Lo tienen al revés y tienen que examinar las escrituras más claramente. Nosotros creemos en el don de lengua. Pero como yo sé que quien reparte los dones es el Espíritu, no yo no se lo voy a imponer a nadie. Pero si te da el de profecía, usa el de profecía. Si te da el de sanidad, usa el de sanidad. ¿Está bien? Lo que Él te dé. Y si te da el de lengua, úsalo. Es para tu edificación. Y sí es importante, porque eso significa que Dios quiere fortalecer tu relación con Él. ¿Está bien? Y no hay nada mal con el don de lengua. Lo único malo es, como hemos dicho todo el tiempo, si lo usas mal. Y eso fue lo que Pablo hacía en Corintios, corrigiendo cuando se manifestaban los dones mal. Y pedirlo, pastor, perdone, y pedirlo por las razones equivocadas. Ya. Porque si estás pidiendo en lengua para poder pertenecer a la élite de los que hablan, o los espirituales, por eso Dios no te lo va a dar. Porque como Dios escudriña y conoce las intenciones del corazón, Dios los va a dar. A mí el Señor me dio la lengua, yo nunca se las pedí, yo no quería hablar lengua. Es más, yo me vacilaba a la gente que estaba hablando lengua. Yo me sentaba en la parte de atrás de la iglesia del Círculo de Cristo de San Juan, y cuando doña María empezó a hablar la lengua, yo me la vacilaba. Está loca. Y Dios vino, cogió, toma. Pero Él, como uno pida. Pero que tú sepas que Él sí quiere que eso se manifieste en ti, ya te lo dio. No es como que ya Él te lo dio. Desde el día que tú creíste, Cristo mora en ti. Y tú recibiste todo lo que pertenece a la vida y todo lo que pertenece a la vida. El asunto es si se va a manifestar, sí o no. ¿Está bien? Y si tú le dices, Señor, activa esto en mí. Señor, permite que el Espíritu Santo tome control de mi vida. No va a ocurrir, tú estás añadiendo esas cosas a tu vida. ¿Bien? Señor, quiero ser una persona virtuosa. Ok, acuérdate, significa que no vas a hablar malo. Significa que no vas a mentir. Significa que vas a dejar el chisme. Ay, pero es que me gusta tanto, pastor. Se acabó. Se acabó. Es que me edifica a mí. Me edifica. No seas como la Comay. Pero fíjense, pastor, usted ha dicho una cosa bien importante que creo que ha estado girando en toda la conversación. Lo que tú le estás permitiendo al Señor que haga. Lo que tú estás decidiendo que añada. Es una decisión, es como la salvación. O sea, yo decido. Entonces, cuando yo decido, Dios entra en acción. Pero yo tengo que decidir, yo tengo que dar el paso. Tienes que pedirlo. ¿Se acuerdan? No sé quién fue, si fue Carlos o alguien aquí que dijo, el Señor es un caballero. Tú tienes que pedirlo. Y conforme a tu fe, te será hecho. Cuando la gente se acercaba a Jesús, ¿qué decía Jesús? ¿Qué quieres que te haga? Tienes que pedirlo. Y el Señor quiere. Señor, si tú quieres, sáname. No, yo quiero. Aquí está, sé sano. ¿Está bien? Y esa es la manera que nosotros nos acercamos al Señor. Oye, eso es cuestión de activar nuestra caminar en fe y entender el misterio del Espíritu, ¿verdad? Que nos fue dado y nos fue dado con propósito. Y yo espero que nuestra iglesia llegue el momento que seamos bien maduros en esto del Espíritu, ¿verdad? Y va a ser una cosa preciosa. Yo creo que lo vamos a disfrutar mucho. Pero hay que buscarlo, hay que desearlo y hay que pedirlo. Period. Eso lo dije en español, ¿no? Sí. El jíbaro puertorriqueño diría, no hay de otra. No hay de otra. Ok, vamos al 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Créanme
que cuando nosotros empezamos a añadir estas cosas y a caminar en el Espíritu y a actuar en fe, usted empieza a entender las cosas del Señor, el camino del Señor. Ustedes saben que la Biblia dice que caminó con Dios. ¿Está bien? Y uno se constituye amigo de Dios porque usted camina. Y el Nuevo Testamento nos dice que llegamos a ser colaboradores de Dios. Que estamos, el Señor y tú y yo, trabajando en equipo para lograr unas cosas. Y eso es una cosa preciosa, preciosa. ¿Está bien? Entonces tenemos que llegar ahí. 9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. En otras palabras, si tú no huyes de la corrupción que hay en la carne, si tú no huyes de la corrupción que te hace el pecado, si tú no huyes del mundo, tú no puedes dar fruto. Tú tienes que purificar todo, salir de todo eso, dejarlo atrás. Todo esto es para nosotros, pero hay una cláusula. Tienes que vivir para el Señor. El Señor no comparte su gloria aquí. Si tú quieres la plena manifestación de estas cosas, quieres ver el fruto, quieres ver la naturaleza divina manifestarse, tú tienes que hacer todas esas cosas. El nivel de entrega tiene que aumentar, el nivel de compromiso tiene que entrar, tiene que llegar el momento que tú mueras al yo y lo dejes todo por el Señor. Dice Pablo, lo tengo todo por estiércol. ¿Está bien? Por el supremo conocimiento. Y eso es algo que a veces la gente no ha llegado a entender. ¿Verdad? Por ejemplo, la gente lo que dice es, yo voy a esa iglesia, yo la visito. Eso es bueno que tú visites la iglesia, hermano. ¿Cuándo tú vas a entregar tu vida a Jesucristo? Esos son dos comentarios completamente distintos. Yo voy a la iglesia porque me gusta la música. Yo me alegro que te guste la música, hermano. Pero ¿cuándo tú vas a servir a Jesucristo? ¿Ves la diferencia? Eso es el nivel de entrega de nosotros. Lo que está en juego aquí. Y si no estamos dispuestos a dejar lo demás, esto no se manifiesta. Entonces, no estamos hablando de los dones, estamos hablando de los frutos. 9. El 10. Por lo cual, hermanos, tantos más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. La preocupación aquí es que no seamos ociosos. Mientras estemos dedicados a estas cosas, usted no tiene que preocuparse. Pero cuando usted se me descuida, no hace lo que tiene que hacer, se me debilita y usted va a tropezar y va a caer en algún momento. Por lo menos le está haciendo el camino fácil al diablo. ¿Sí? Porque si usted no está en condiciones espirituales, el diablo te va a tomar más fácil. Si usted no está pendiente de lo que tiene que estar pendiente, el enemigo te va a confundir más fácil. Usted tiene que estar ahí, diligentemente, ¿sí? Aplicadito a eso. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjese que le van a ser otorgada amplia y generosa entrada. ¿Será que no te van a dejar entrar? No, es que ¿cómo te dejan entrar? Tú puedes entrar amplia y generosamente o puedes entrar ¿cómo? Te pueden dar una mansión o te pueden dar una choza. Voy yo. ¿Verdad? Jesús dijo, voy a preparar la mansión para ti. Pero si tú nunca, ¿verdad? En vez de estar dando 80, estás dando el 0.5%. Tenemos problemas. A lo mejor no te toca una mansión, a lo mejor te da un apartamento, mano. Un estudio. Un cuartito ahí. ¿Verdad? Por ser perezosos espiritualmente. Somos salvos, pero hay una recompensa, hay unos premios, dice la Biblia. ¿Verdad? Eso es importante de nosotros dar este fruto. Versículo 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Por eso los pastores, yo siempre digo a la gente, ay, pero si el pastor ya habló de eso, vuelve a hablar de lo mismo. No hay que volver a decirte lo mismo. Porque hay que animar a los hermanos a que hagan estas cosas.
Y esto hay que enfatizarlo y reforzarlo. ¿Hasta cuándo, pastor? Hasta que lo hagamos. Hasta que lo hagamos. ¿Entiendes? Y nos tenemos que mover en esa onda. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? De su muerte. Ya mismo se va. Pero mire lo que él dijo. Vino un profeta y me dijo que voy a morir. Vino la sierva, la ungida y me dijo... No. ¿Qué dijo él? Él me lo declaró. Él me dijo. ¿Está bien? Ya digo. 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Ahora lo que estamos hablando otra cosa. Los apóstoles se pusieron a escribir. Porque si ellos se van muriendo, ellos quieren asegurarse que estas enseñanzas, como ellos les llamaban en esa época, esas doctrinas, estén ahí escritas. Ese término de doctrina no lo usaban como lo usan ahora. Doctrina en la Biblia significa una enseñanza bíblica. No es que la doctrina de tu iglesia. No, eso no es lo que está hablando aquí, ¿está bien? Los apóstoles empezaban a llegar viejitos y lo están matando, y ellos para la posteridad, para la próxima generación, empezaron a escribir. A ver. Me falta el 16 al 21. Voy a tratar de avanzar. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Para ser apóstol, usted tiene que ser un testigo ocular de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 17. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y miren el 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Los apóstoles son gente que son testigos desde el principio del ministerio de Cristo. Estuvieron allí. No hay más apóstoles como estos. Hay 2 apóstoles. ¿Está bien? Los apóstoles que tenemos hoy en día, uno tiene que tratar de descifrar y decir qué tipo de apóstoles son. ¿Cuál es el apostolado que esta gente tiene? Porque no son estos. ¿Está bien? 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. En otras palabras, esto no es a base de tu opinión. No, mi opinión es que Cristo no viene. Fine, gracias por tu opinión. Cristo viene. 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando cantamos al Señor en el Espíritu en la iglesia, adivinen qué, estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando damos la clase de Biblia y estamos hablando en ciencia, en sabiduría, en revelación, adivinen qué, el maestro está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es el Espíritu el que nos habla, nos muestra, nos enseña. Es el Espíritu el que nos habla. ¿Está bien? No es opinión. Confiamos que los hombres y las mujeres de Dios estén haciendo las cosas en el Señor. La palabra cobra vida y nos habla cuando estamos en el Espíritu. Si no es seca, no fluye, no edifica. ¿Está bien? Es completamente distinto. La persona que está cantando en su talento, como decía Tomás, qué lindo cantó. Pero la gente que está cantando en el Espíritu es otra cosa, ¿verdad que sí? Y uno lo detecta. Dice el apóstol, eso pasa con las Escrituras. Aquí hay muchas profecías en el Antiguo Testamento, ¿verdad que sí? Y esto no es opinión, esto es que Dios les mostró, que Dios les dirigió, fueron inspirados por el Espíritu. Esto no es la opinión de ellos. Si usted iba donde Jeremías e Isaías y le pregunta, oye Isaías, ¿qué tú querías decir con eso? Lo más seguro te va a decir, yo no sé.
Esa fue la palabra que Dios me dio, la dije, la tuve que decir. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Cuando estamos hablando en el Espíritu, alguien viene después del culto y dice, ¿por qué te digo eso? Eso fue lo que Dios me puso en el corazón, eso fue lo que hablé. Ah, pues usted me estaba hablando a mí. ¿Quién le dijo algo a usted? Nadie. Nadie. El Espíritu te está hablando. Yo no necesito saber, ni que nadie me cuente. Yo lo que necesito es que tú escuches la voz de Dios. El asunto no es quién me contó la cosa a mí, el asunto es que si Dios te habló, ¿qué tú vas a hacer al respecto? ¿Vas a responder a la voz divina? Eso es lo que te toca hacer a ti. ¿Está bien? Los gnósticos tenían su propia revelación. El apóstol Pedro dice, ellos alegan eso, pero no son consistentes con la palabra. Por lo tanto, esa es su opinión. Y nosotros en la iglesia cristiana, cuando nos dicen unas cosas como Jesucristo no es el Señor, vale. Jesús no resucitó, vale. Si usted lee primera de Juan, Juan es más fuerte, ¿no? Dice, ese es el anticristo, dice. ¿Bien? El espíritu del anticristo, en contra de Cristo. Y nosotros, eso es inaceptable. Eso cuando vengan maestros falsos, cuando vengan profetas falsos, ¿cómo lo sabemos? Porque lo que están diciendo contradice la palabra. Y usted tiene que conocer la Escritura para saber y distinguir. ¿Sí? No podemos ser como ovejas llevadas al matadero, arrastrados por cualquier error. Tenemos que estar armados con la espada del Espíritu. Yo me gozo en verlos a ustedes todos los martes, porque esta es la única manera que vamos a tener una iglesia firme, sana y saludable. Una gente en la palabra, Y claro, te va a ayudar en tu vida espiritual personalmente. Yo le voy a asegurar que en unos cuantos meses usted va a aprender la radio cristiana y se va a asustar. A veces uno aprende a menos que, bueno, algunos cánticos también asustan. Sí. Uno dice que rayos están cantando. Ahí es donde uno lo nota, porque no suena lindo y suena emocional, pero no es espiritual. Yeah. Yes. Tengo una última cosa que decirle. Sorry. Estamos en 2 de Pedro, ¿verdad? Ahora ustedes vieron que Pedro se metió ya en la avenida del Señor, ¿verdad? Ok. Regresen al capítulo 5 de Primera de Pedro, la última carta. Den para atrás una paginita. Capítulo 5. ¿Cuál versículo? ¿Está en el 5? En el 5. Cuando estudiamos Primera de Pedro, ¿de dónde Pedro estaba escribiendo esta carta? ¿No se acuerdan? De Roma, ¿verdad que sí? No, léanse ahora, capítulo 5, léanse en el versículo 13. ¿Alguien que lo lea? ¿Versículo cuál? 13. Saludos de parte de la que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. Ok, sí, ese. Otra versión, ¿alguien quiere leer la otra versión? Okay. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saluda. La iglesia que está en Babilonia. ¿Había una iglesia en Babilonia? No. ¿Dónde está Pedro? En Roma. Lo que quiero es que ya vayan viendo y vislumbrando que se usa Babilonia para la ciudad de Roma, para el Imperio Romano. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estudiemos Apocalipsis, que usted entienda, cuando Babilonia cae, usted sepa lo que estamos hablando. Y eso se usa a través de todo el Apocalipsis, ¿está bien? ¿Por qué usaron el término Babilonia? Porque los cristianos de la iglesia primitiva no le pueden dar a entender al imperio que están hablando mal de ellos. Ellos desarrollaron una terminología, un lingo, un código secreto. Los cristianos sabían lo que era. Desafortunadamente, los cristianos en el año 2000 no saben. ¿Está bien? ¿Por qué usan Babilonia? Bueno, y eso es lo que pasa con Apocalipsis, que está escrito en código. Porque no quieren que ajesten a nadie y no quieren que maten a nadie. ¿verdad? Si un soldado romano dice, ¿de quién tú estás hablando? De Babilonia, muchachos, esa gente era terrible. Y están hablando de ellos, ¿no? Así que eso, o sea, sí, eso es importante. Y de vez en cuando en estas últimas cartas, cuando veo cositas así, les voy a señalar. Porque entonces llegamos al Apocalipsis y usted va a estar bien confundido.
¿De qué se va el lunes, pastor? ¿De quién están hablando? Y hay gente que no sabe y se ponen a hablar de Nabucodonosor y todas esas cosas. Sorry. ¿Bien? Estamos hablando de Roma. ¿Bien? Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario antes de cerrar en oración? There we go. Vamos a estar puestos en pie. Gracias por escucharnos y te esperamos en la próxima edición del Estudio Bíblico de la Semana. Que Dios te bendiga.